La mañana del 1 de septiembre de 1939 marcó un punto de no retorno en la historia del siglo XX. Las primeras luces del amanecer fueron acompañadas por el rugido de motores alemanes cruzando la frontera polaca. Sin una declaración formal de guerra, la maquinaria militar del Tercer Reich se desplegó con una precisión que había sido meticulosamente planeada durante meses. Las tropas alemanas, apoyadas por divisiones Panzer, artillería motorizada y el poderío aéreo de la Luftwaffe, comenzaron un asalto total que no solo tenía como objetivo destruir al ejército polaco, sino también sembrar el terror entre la población civil. Los antecedentes de este ataque estaban profundamente enraizados en los acontecimientos que siguieron al Tratado de Versalles. Alemania había sido humillada, desarmada y cargada con reparaciones de guerra que paralizaron su economía durante años. Pero para el nuevo líder alemán, Adolf Hitler, la reconstrucción militar era solo el primer paso de un proyecto mayor: expandir el Lebensraum, el espacio vital para el pueblo alemán. Polonia, por su ubicación estratégica entre Alemania y la Unión Soviética, era un objetivo natural en esa ambición expansionista. Y la región de Danzig, separada de Alemania por el llamado Corredor Polaco, era el pretexto ideal. La estrategia alemana se basaba en el concepto de guerra relámpago, o Blitzkrieg. Esta táctica implicaba un uso coordinado de fuerzas móviles rápidas y ataques aéreos devastadores que buscaban desorientar al enemigo antes de que pudiera reagruparse. El objetivo era avanzar profundamente en territorio enemigo antes de que una defensa organizada pudiera formarse. En el caso de Polonia, la Wehrmacht contaba con más de 1,5 millones de soldados, unos 2.750 tanques y cerca de 2.000 aviones. Por el contrario, el ejército polaco, aunque valiente, estaba mal equipado y organizado en estructuras tradicionales más aptas para conflictos estáticos. La Luftwaffe desempeñó un papel esencial desde el primer instante. Las primeras bombas cayeron sobre la ciudad de Wielun, un blanco civil sin presencia militar, causando cientos de muertos y destruyendo el 75% del centro urbano. Simultáneamente, Stukas y bombarderos alemanes atacaron la base militar polaca en Westerplatte, donde una pequeña guarnición resistió heroicamente durante 7 días, retrasando el avance alemán en esa zona. Las comunicaciones polacas fueron interrumpidas, los puentes destruidos y las líneas ferroviarias bombardeadas, lo que provocó un caos logístico que impidió una respuesta eficaz. El liderazgo polaco, aunque consciente de la amenaza alemana, no esperaba un ataque tan veloz ni tan brutal. El gobierno de Varsovia se aferraba a las garantías de defensa ofrecidas por Francia y el Reino Unido, confiando en que una agresión directa provocaría una intervención inmediata de sus aliados. Sin embargo, la respuesta aliada fue principalmente diplomática y simbólica durante los primeros días del conflicto. Aunque el 3 de septiembre se declararon oficialmente en guerra con Alemania, ni Francia ni el Reino Unido lanzaron operaciones militares significativas que aliviasen la presión sobre Polonia. Esta falta de acción activa causó una profunda sensación de abandono entre los polacos. A medida que avanzaban las semanas, el ejército polaco intentó reorganizarse en torno a ciudades clave como Varsovia, Lwów y Poznań. Sin embargo, la falta de armamento moderno, la escasez de suministros y la superioridad aérea alemana convirtieron estas defensas en meros obstáculos temporales. Las divisiones Panzer, lideradas por comandantes como Heinz Guderian y Erwin Rommel, rompían las líneas polacas una y otra vez, flanqueando las posiciones defensivas y rodeando regimientos enteros. Las unidades de caballería polaca, símbolo del valor y la tradición militar del país, poco podían hacer ante los tanques alemanes y las oleadas de ametralladoras. En paralelo al avance militar, comenzó una campaña de propaganda diseñada para justificar la invasión. Los medios alemanes difundieron falsas noticias sobre supuestas agresiones de polacos contra ciudadanos alemanes en Danzig y otras áreas fronterizas. Uno de los eventos más infames fue la Operación Himmler, una serie de operaciones de bandera falsa destinadas a crear la impresión de que Polonia había iniciado las hostilidades. En la más notoria de estas, soldados alemanes disfrazados de polacos atacaron una estación de radio en Gleiwitz, transmitiendo mensajes antialemanes antes de ser neutralizados. Estas maniobras propagandísticas buscaban manipular la opinión pública alemana y neutralizar cualquier condena internacional inmediata. Pero el golpe final a la resistencia polaca no vino solo de Occidente. El 17 de septiembre,
Mientras el ejército polaco luchaba desesperadamente por contener a los alemanes, la Unión Soviética invadió Polonia desde el este, en cumplimiento del protocolo secreto del Pacto Ribbentrop-Molotov firmado en agosto. Este acuerdo entre Berlín y Moscú estipulaba la división de Europa del Este en esferas de influencia. Para los polacos, esta segunda invasión fue una traición inesperada y devastadora. Cualquier posibilidad de defensa coordinada se desmoronó ante la realidad de un país atrapado entre dos potencias agresivas. La resistencia polaca, a pesar de las condiciones imposibles, continuó luchando en diversas regiones. En Varsovia, los ciudadanos, soldados y civiles por igual, organizaron barricadas, fortificaron edificios y defendieron la ciudad durante más de 2 semanas. Las fuerzas alemanas lanzaron ataques aéreos masivos sobre la capital, destruyendo barrios enteros y causando miles de víctimas civiles. El sufrimiento de la población fue indescriptible, con hospitales colapsados, escasez de alimentos y constantes bombardeos. Sin embargo, el espíritu de resistencia persistía, alimentado por el orgullo nacional y el deseo de no rendirse ante el invasor. En el sur, cerca del Lvov y en las montañas de los Cárpatos, pequeñas unidades del ejército polaco intentaban escapar hacia Rumanía y Hungría, con la esperanza de reorganizarse o continuar la lucha desde el exilio. Muchos oficiales, entre ellos el general Sikorski, lograron llegar al extranjero, donde comenzarían a formar el gobierno polaco en el exilio y las futuras fuerzas armadas libres que lucharían junto a los aliados. Sin embargo, para la mayoría de los soldados y civiles atrapados en el país, el futuro era sombrío. La ocupación alemana y soviética trajo consigo una brutal represión, ejecuciones sumarias, deportaciones y la supresión sistemática de la cultura y la identidad polaca. El mundo observó con horror cómo una nación europea era destruida en cuestión de semanas. Las imágenes de columnas de refugiados, ciudades en ruinas y niños heridos circularon por la prensa internacional, generando indignación pero también una sensación de impotencia. El conflicto que muchos esperaban evitar tras los horrores de la Primera Guerra Mundial se había iniciado con una violencia aún más feroz. El 27 de septiembre, Varsovia se rindió oficialmente, y para el 6 de octubre, las últimas unidades militares polacas fueron neutralizadas. La campaña había durado apenas 5 semanas. La invasión de Polonia marcó el comienzo oficial de la Segunda Guerra Mundial, pero también simbolizó algo más profundo: el colapso del orden internacional basado en tratados y diplomacia. La incapacidad de las potencias europeas para detener a Alemania a tiempo, la traición soviética y la brutalidad de la guerra moderna revelaron un mundo entrando en una nueva era de conflicto total. Para los polacos, fue el inicio de una tragedia nacional que duraría 6 largos años, con sufrimiento indescriptible y heroísmo en igual medida. A medida que las tropas alemanas se asentaban en el país ocupado, comenzaron a implementar políticas de germanización, segregación racial y control totalitario. Las estructuras gubernamentales polacas fueron desmanteladas, los líderes civiles y militares arrestados o ejecutados, y se establecieron guetos para la población judía. La invasión no solo había sido una operación militar, sino el preludio de un plan mucho más siniestro que se desplegaría en los años siguientes. Las heridas abiertas en 1939 tardarían generaciones en cicatrizar. Tras la capitulación de Varsovia, el nuevo mapa de Polonia quedó dividido brutalmente entre dos fuerzas de ocupación. Por un lado, el régimen nazi se apoderó de la mitad occidental, incluyendo ciudades clave como Poznań, Cracovia y la propia capital, mientras que la Unión Soviética ocupó el este, con regiones como Lvov, Brest y Vilna. Esta repartición no fue un proceso ordenado ni administrativo, fue una ocupación violenta, despiadada, y desde el primer momento, orientada a destruir la identidad polaca. En la zona controlada por Alemania, el aparato del Tercer Reich se movió con eficiencia para implantar su dominio absoluto. Se estableció el llamado Gobierno General, una estructura colonial disfrazada de administración civil, encabezada por Hans Frank. Desde allí, se dictaron leyes que despojaban a los polacos de todos sus derechos, se prohibió el uso del idioma polaco en escuelas superiores, se confiscaron propiedades, se clausuraron universidades y se impuso una censura total a los medios de comunicación. Pero lo más temido era la aparición constante de las unidades SS, que llevaban a cabo arrestos masivos, ejecuciones públicas y deportaciones hacia campos de trabajo forzado. El ejército polaco, aunque derrotado, no desapareció.
Miles de soldados que lograron escapar fundaron agrupaciones clandestinas, dando origen a la resistencia armada que posteriormente sería conocida como el Armia Krajowa. Estos combatientes operaban en secreto, utilizando radios escondidas, redes de mensajeros y escondites rurales. Mientras tanto, en el exilio, se formaban las primeras brigadas polacas libres en Francia, que más adelante se trasladarían a Inglaterra para integrarse en las fuerzas aliadas. El espíritu de lucha del pueblo polaco no había sido destruido con la ocupación. La situación en la parte oriental ocupada por los soviéticos no era menos trágica. Aunque inicialmente algunos sectores de la población ucraniana y bielorrusa dieron la bienvenida a los soldados del Ejército Rojo, creyendo que se trataba de una liberación frente al dominio polaco, muy pronto se dieron cuenta de su error. El NKVD, la temida policía secreta soviética, comenzó una campaña de represión contra todos los elementos considerados antisoviéticos, lo que incluía funcionarios polacos, militares, sacerdotes, intelectuales y comerciantes. Decenas de miles fueron arrestados, deportados a Siberia o asesinados. Uno de los episodios más oscuros de esta ocupación fue la masacre de Katyn, descubierta años después, en la cual más de 20.000 oficiales del ejército polaco y miembros de la élite intelectual fueron ejecutados por orden de Stalin. La Unión Soviética negó durante décadas su responsabilidad en estos crímenes, culpando falsamente a los alemanes, hasta que documentos desclasificados probaron lo contrario. El trauma de estas pérdidas dejó una marca imborrable en la memoria colectiva de Polonia. En el contexto internacional, la invasión de Polonia forzó a los países europeos a reconocer que Hitler no se detendría voluntariamente. Francia y el Reino Unido, que habían declarado la guerra a Alemania el 3 de septiembre, no tomaron medidas ofensivas inmediatas. La llamada «guerra de broma» o «Sitzkrieg» dominó los meses siguientes en el frente occidental, con escasa actividad militar real. Este inmovilismo fue percibido por muchos como una traición a la causa polaca. Mientras las tropas alemanas saqueaban, reprimían y destruían en el este, las potencias occidentales mantenían una actitud pasiva, esperando un momento más favorable para actuar. Hitler, confiado en su éxito y alentado por la inacción de los aliados, comenzó a planear sus próximos movimientos. Para él, Polonia había sido solo el primer paso. Las victorias iniciales reforzaron su creencia en la invencibilidad del ejército alemán, así como su convicción de que el mundo occidental no tendría la voluntad suficiente para oponérsele seriamente. La velocidad con la que Polonia había caído se convirtió en un argumento poderoso en su propaganda interna. La nueva Alemania era fuerte, decidida y merecía recuperar su lugar de hegemonía en Europa. Mientras tanto, en las ciudades polacas ocupadas, la vida diaria se convirtió en una lucha por la supervivencia. Las familias eran separadas, los jóvenes reclutados por la fuerza para trabajos en fábricas alemanas, y la comida racionada al extremo. Las autoridades alemanas impusieron un sistema de control total, donde cualquier forma de desobediencia, incluso menor, podía ser castigada con la muerte. Se colocaron carteles en plazas públicas advirtiendo de ejecuciones inminentes, y en muchas ocasiones se colgaban cuerpos de supuestos saboteadores, como advertencia a la población. Las comunidades judías fueron especialmente atacadas desde el principio. En ciudades como Lodz y Cracovia, se establecieron guetos murados, donde miles de personas eran confinadas sin acceso a atención médica, servicios básicos ni alimentación adecuada. Estas medidas no respondían a necesidades militares, sino a una ideología racial profundamente arraigada en el régimen nazi. La invasión de Polonia fue el laboratorio donde se probaron métodos de segregación y exterminio que luego se expandirían por toda Europa. Al mismo tiempo, las autoridades alemanas llevaron a cabo una operación sistemática de saqueo cultural. Se confiscaron libros, obras de arte, documentos históricos y objetos religiosos. Bibliotecas completas fueron destruidas, y museos vaciados. El objetivo era claro: borrar la memoria de la nación polaca, reescribir su historia y transformar sus ciudades en centros germánicos. En Varsovia, por ejemplo, se planificó la conversión de la ciudad en una mera colonia agrícola alemana, y se contemplaba la demolición total de sus barrios históricos. Los niños polacos también fueron víctimas de políticas brutales. Miles de ellos fueron secuestrados y enviados a Alemania si cumplían con los criterios raciales del régimen.
Aquellos que eran considerados apropiados eran germanizados y adoptados por familias alemanas, con sus nombres y orígenes modificados. Esta política de robo de niños tenía como objetivo fortalecer la población alemana con sangre aria, según la visión distorsionada del Tercer Reich. A pesar de todo este sufrimiento, los polacos comenzaron a reorganizarse en la clandestinidad. La resistencia civil creció de forma sorprendente, organizando escuelas secretas, imprentas ilegales, redes de información y hasta pequeñas unidades de sabotaje. El pueblo polaco, incluso bajo la amenaza constante de muerte, mantenía viva su cultura, su lengua y su fe. Las iglesias, aunque vigiladas, seguían siendo un punto de encuentro espiritual y un refugio emocional en tiempos de terror. En los campos, los campesinos escondían a los perseguidos, compartían alimentos y mantenían rutas de escape hacia otros países. La solidaridad se convirtió en una herramienta de resistencia. Muchos jóvenes se unieron a grupos armados, mientras otros actuaban como mensajeros o falsificadores de documentos. Cada gesto, cada acto de desobediencia, era una victoria moral frente a los ocupantes. La resistencia polaca fue una de las más organizadas y valientes de toda Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras en Londres y París se discutían estrategias y se enviaban notas diplomáticas, en los bosques de Polonia nacía un nuevo tipo de lucha, la guerra del pueblo contra la ocupación. Los líderes del gobierno polaco en el exilio mantenían comunicación con los comandos de resistencia a través de emisoras clandestinas. Estas redes serían fundamentales para futuras operaciones de inteligencia y para preparar la esperada liberación que, en ese momento, parecía aún muy lejana. En las universidades clandestinas, profesores despedidos continuaban enseñando a escondidas en sótanos y casas particulares. Se formaban abogados, médicos, ingenieros y maestros en la sombra, con la esperanza de reconstruir la nación una vez que terminara el conflicto. Esta voluntad de preservar la educación bajo condiciones extremas se convirtió en uno de los actos más heroicos de la sociedad polaca durante los años de ocupación. El dolor, sin embargo, era constante. Cada día llegaban noticias de fusilamientos, de nuevos campos de prisioneros, de familias desaparecidas. La esperanza de una intervención aliada directa se diluía a medida que pasaban los meses. La derrota de Francia en 1940 y la retirada británica del continente europeo parecían confirmar que la lucha polaca quedaría relegada a una cuestión secundaria en el tablero global. Pero incluso en ese aislamiento, los polacos no cedieron. La historia de esa resistencia silenciosa es uno de los capítulos más conmovedores de toda la guerra. Mientras la Europa occidental permanecía estancada en una aparente calma bélica tras la caída de Polonia, dentro del territorio ocupado el día a día se convertía en una experiencia de terror, resistencia silenciosa y profundas transformaciones. La ocupación nazi avanzaba no solo como una estructura de dominación militar, sino como un intento de destrucción total de la nación polaca en su esencia más profunda. El pueblo, sin embargo, no se resignó a aceptar su destino. Desde los primeros meses de 1940, surgieron redes clandestinas de resistencia cada vez más organizadas, desde Varsovia hasta las aldeas más apartadas. La sociedad polaca entera parecía movilizarse bajo la sombra del enemigo. Jóvenes estudiantes, antiguos oficiales, campesinos, sacerdotes y mujeres de todas las clases sociales se convirtieron en agentes de enlace, saboteadores, mensajeros y defensores de la memoria nacional. El gobierno general alemán no esperaba que en tan poco tiempo se formara una red de oposición tan activa y estructurada. El Armia Krajowa, o Ejército Nacional, creció con rapidez, acumulando experiencia, contactos con Londres y conexiones con otras organizaciones europeas de resistencia. Las acciones de sabotaje se multiplicaban, cortes de vías férreas, incendios en depósitos de municiones, voladuras de líneas eléctricas y, sobre todo, recopilación de información militar que sería transmitida a los aliados. En ciudades como Cracovia, Lodz y Lublin, los alemanes vivían en constante estado de vigilancia, temiendo ataques o infiltraciones en sus instalaciones. El clima de desconfianza se extendía incluso entre los propios colaboradores polacos reclutados por la administración alemana, muchos de los cuales eran en realidad miembros encubiertos de la resistencia. La represión fue, por tanto, implacable. Las SS y la Gestapo incrementaron las detenciones masivas, establecieron centros de tortura y multiplicaron las ejecuciones públicas.
Los muros de muchas ciudades polacas fueron manchados con sangre inocente como advertencia. Se instauró una política del miedo en todos los niveles de la vida social. Pero incluso así, la población encontraba maneras de preservar su cultura. Las bibliotecas clandestinas circulaban de mano en mano, las escuelas secretas educaban a niños en sótanos oscuros, y las canciones tradicionales se cantaban en voz baja, como forma de mantener viva la identidad nacional. Mientras tanto, la ocupación soviética del este polaco no era menos brutal. El sistema comunista impuesto por Moscú consistía en la nacionalización forzosa de tierras, la disolución de instituciones religiosas y la promoción de una ideología que no reconocía la existencia independiente del pueblo polaco. Muchos habitantes fueron obligados a aceptar la ciudadanía soviética bajo amenaza de deportación. Aquellos que se negaban eran considerados enemigos del pueblo y enviados a campos de trabajo en Siberia o en otras regiones inhóspitas del interior soviético. Se estima que entre 800.000 y 1 millón de polacos fueron desplazados por la fuerza durante esta etapa. La partición de Polonia entre Alemania y la URSS tuvo efectos devastadores sobre las estructuras familiares y sociales del país. Muchas familias quedaron divididas por la nueva frontera, sin posibilidad de contacto. Otros fueron exterminados o desaparecidos sin dejar rastro. A pesar de ello, los polacos seguían considerando a su país como una unidad indivisible, ocupada temporalmente por dos regímenes criminales, pero destinada a renacer. La idea de libertad persistía, incluso si el precio era la vida. Uno de los aspectos más siniestros del periodo inicial de la ocupación fue la implementación de experimentos de exterminio y control que luego se aplicarían a gran escala en toda Europa. En territorio polaco comenzaron los primeros ensayos de exterminio masivo, los primeros campos de concentración y los primeros test con gas letal. Campos como Auschwitz, Majdanek y Sobibor fueron construidos en suelo polaco por razones logísticas, pero también porque el régimen nazi consideraba a Polonia como un territorio sin valor humano, un simple espacio para implementar su política de limpieza étnica. La comunidad judía polaca, una de las más grandes y antiguas de Europa, fue la primera en sentir el peso de este proyecto genocida. Obligados a usar brazaletes con la estrella de David, segregados en guetos amurallados y despojados de todos sus bienes, los judíos de Polonia enfrentaron una violencia sistemática desde el primer año de ocupación. En ciudades como Varsovia, se llegaron a encerrar a más de 400.000 personas en áreas reducidas, sin acceso a agua potable, atención médica ni alimentos suficientes. Las enfermedades se propagaban con rapidez y la mortalidad era altísima. A pesar de eso, surgieron también redes de resistencia dentro de los guetos, que intentaban organizar la vida diaria, educar a los niños y transmitir información al exterior. Fuera de los muros, muchos polacos arriesgaban sus vidas ayudando a familias judías, escondiéndolas en sus casas, proporcionando alimentos o fabricando documentos falsos. La ayuda, sin embargo, era castigada con la muerte inmediata. Aun así, miles de ciudadanos comunes optaron por actuar según su conciencia, demostrando un coraje moral extraordinario. Algunos fueron reconocidos décadas después como justos entre las naciones por el Estado de Israel. La resistencia no se limitaba al ámbito militar. También hubo una resistencia cultural profunda. La literatura polaca continuó floreciendo en la clandestinidad. Poetas como Krzysztof Kamil Basinski escribieron versos sobre la ocupación, el miedo, la esperanza y el futuro. Obras teatrales eran representadas en secreto, y algunos pintores utilizaron sus pinceles como arma para documentar el horror. Las universidades clandestinas produjeron médicos, ingenieros, historiadores y científicos, en una hazaña sin precedentes en la historia de los países ocupados por el Eje. En este clima de opresión absoluta, surgían también tensiones internas. No todos los polacos estaban de acuerdo sobre cómo proceder frente al enemigo. Algunos sectores más radicales consideraban que la lucha armada debía intensificarse, sin esperar a los aliados. Otros temían represalias masivas contra civiles y optaban por una estrategia más lenta y organizada. Estas diferencias no debilitaron la causa, sino que alimentaron una variedad de iniciativas, todas orientadas al mismo fin, liberar a Polonia del yugo extranjero. A nivel internacional, las voces de los exiliados comenzaron a cobrar fuerza. En Londres, el gobierno polaco en el exilio, liderado por Władysław Sikorski, buscaba reconocimiento diplomático, apoyo militar y ayuda logística. Se establecieron embajadas,
comités de apoyo y centros de reclutamiento para formar nuevas divisiones polacas en suelo británico. La comunidad polaca emigrada en Francia, Estados Unidos, Brasil y otros países latinoamericanos también se movilizó, recolectando fondos, organizando protestas y manteniendo viva la causa polaca en los foros internacionales. No obstante, el aislamiento seguía siendo profundo. En el imaginario occidental, Polonia se había convertido en símbolo del sacrificio, pero también de una tragedia ya consumada. La propaganda nazi, por otro lado, insistía en mostrar la ocupación como un proceso de orden y reorganización de Europa del Este. A pesar de los informes de atrocidades enviados por la resistencia, muchos gobiernos preferían centrarse en sus propios frentes de batalla. La guerra en el oeste todavía no había alcanzado su punto máximo. En los bosques polacos, los partisanos se entrenaban, recolectaban armas y esperaban el momento oportuno. Cada vez que un tren militar era saboteado, cada vez que un oficial nazi desaparecía en las calles de Varsovia, un mensaje silencioso recorría el país: la lucha continúa. La dignidad no había sido derrotada. Polonia, aunque invadida y mutilada, seguía viva en la conciencia de sus ciudadanos. Mientras el mundo se sumía en el caos de una guerra total, Polonia se convertía en una nación doblemente silenciada. Por un lado, la propaganda nazi proyectaba la imagen de un país derrotado, incapaz de gobernarse, cuya población debía ser administrada por fuerzas superiores. Por otro, los soviéticos suprimían todo vestigio de autonomía polaca en el este ocupado, eliminando símbolos patrios, cerrando escuelas, nacionalizando tierras y persiguiendo a intelectuales. Sin embargo, cuanto más se intentaba borrar la identidad polaca, más profunda se hacía la resistencia cultural. A inicios de 1941, la situación se tornó aún más compleja cuando Hitler rompió el pacto con Stalin y lanzó la Operación Barbarroja. Con la invasión alemana de la Unión Soviética, el territorio de la antigua Polonia Oriental se convirtió en nuevo frente de batalla, y muchos polacos que habían sido prisioneros de los soviéticos pasaron ahora a ser potenciales aliados. Este giro inesperado obligó al gobierno británico a reconocer formalmente al gobierno polaco en el exilio y a iniciar negociaciones con Stalin para liberar a los oficiales polacos deportados. El conflicto entre los exiliados polacos y Moscú, sin embargo, se agudizó por la masacre de Katyn. Cuando los alemanes descubrieron las fosas comunes en 1943 y culparon públicamente a los soviéticos, la URSS negó toda responsabilidad. El gobierno polaco en Londres exigió una investigación internacional, lo que llevó a Stalin a romper relaciones diplomáticas con ellos. Este episodio marcó una fractura dolorosa en la unidad aliada y sembró las semillas de desconfianza que perdurarían durante toda la guerra y después de ella. En el terreno, el pueblo polaco vivía atrapado entre dos fuegos. En las zonas ocupadas por Alemania, las operaciones de exterminio se intensificaron. En 1942, se implementó la solución final, y los trenes hacia los campos de exterminio comenzaron a salir con una frecuencia escalofriante. Polonia fue el principal escenario del Holocausto. El campo de Auschwitz-Birkenau, originalmente diseñado para prisioneros políticos, fue ampliado para convertirse en centro de exterminio de judíos, gitanos, prisioneros soviéticos y resistentes polacos. El humo de los crematorios era visible desde kilómetros de distancia. La comunidad internacional empezaba a recibir informes cada vez más detallados sobre el genocidio, muchos de ellos enviados por miembros de la resistencia polaca, como Jan Karski, quien se infiltró en el gueto de Varsovia y en campos de tránsito para luego informar directamente a líderes aliados. Su testimonio, sin embargo, fue recibido con escepticismo o incredulidad por muchos en el oeste. La magnitud del crimen superaba toda comprensión racional, y algunos se negaban a aceptar que Europa estaba presenciando el asesinato sistemático de millones. Dentro de Polonia, la resistencia se preparaba para un levantamiento general. En 1944, con el avance del Ejército Rojo desde el este, el Armia Krajowa planeó la insurrección de Varsovia. La idea era liberar la capital antes de que los soviéticos la liberaran, afirmando así la soberanía polaca ante cualquier intento de imposición comunista. El 1 de agosto de 1944 comenzó el levantamiento de Varsovia. Durante 63 días, combatientes mal armados lucharon heroicamente contra las fuerzas alemanas, con el apoyo masivo de la población civil. Fue una de las gestas más trágicas y valientes de toda la guerra.
Los alemanes, decididos a destruir por completo la ciudad como castigo, bombardearon sistemáticamente cada barrio, ejecutaron a decenas de miles de civiles y redujeron Varsovia a escombros. Lo más cruel fue la actitud del Ejército Rojo, que ya se encontraba en la orilla oriental del río Vístula, pero decidió no intervenir. Stalin permitió que los alemanes aplastaran la insurrección, debilitando así a la resistencia no comunista. La traición fue sentida profundamente por el pueblo polaco, que comprendió que la liberación soviética no significaba libertad. Después de la derrota del levantamiento, Hitler ordenó que Varsovia fuera arrasada por completo. Monumentos, palacios, iglesias, archivos y bibliotecas fueron demolidos en un acto de barbarie sin precedentes. Cuando el Ejército Rojo finalmente ocupó la ciudad en enero de 1945, lo que encontró fue un campo de ruinas. Pero incluso entre los escombros, los pocos sobrevivientes resistían. Algunos combatientes lograron escapar por túneles, otros fueron capturados y deportados, pero la historia de la insurrección quedaría grabada como símbolo del sacrificio supremo por la libertad. En los meses finales de la guerra, el destino de Polonia ya se negociaba entre las potencias aliadas. En la Conferencia de Yalta, celebrada en febrero de 1945, Churchill, Roosevelt y Stalin acordaron la formación de un gobierno provisional polaco de unidad nacional, pero bajo fuerte influencia soviética. Para muchos polacos, fue una segunda traición. Después de haber iniciado la guerra europea con su resistencia, después de haber contribuido a todas las campañas aliadas, desde Monte Cassino hasta Normandía, Polonia fue excluida de la victoria. No hubo desfile triunfal para los soldados polacos en Londres ni reconocimiento pleno de su lucha. La guerra terminó oficialmente en mayo de 1945, pero para Polonia, la ocupación solo cambió de rostro. El Ejército Rojo instaló un régimen comunista afín a Moscú, persiguió a los antiguos miembros de la Armia Krajowa y eliminó cualquier oposición. Los archivos fueron saqueados, los archivos del gobierno en el exilio ignorados y la historia reescrita desde una perspectiva soviética. Muchos veteranos de la resistencia se vieron obligados a huir o fueron encarcelados como enemigos del pueblo. La libertad prometida no llegó. Sin embargo, la memoria de lo ocurrido entre 1939 y 1945 jamás se borró. En los años siguientes, generaciones de polacos conservaron el recuerdo de aquellos días de lucha, muerte y dignidad. A pesar de la censura, de la represión y del miedo impuesto por el nuevo régimen, la historia de la invasión alemana, de los primeros días de la guerra, de la resistencia en la oscuridad, continuó viva en las familias, en las iglesias, en las canciones populares y en los susurros transmitidos de abuelos a nietos. La invasión de Polonia en 1939 no fue solo el inicio de un conflicto mundial. Fue también el comienzo de una de las más grandes epopeyas de resistencia civil y nacional en la historia moderna. Fue el momento en que un pueblo, enfrentado a la aniquilación física y espiritual, decidió luchar por su existencia, por su cultura y por su futuro. Ni las bombas, ni los campos, ni las fronteras impuestas pudieron destruir ese espíritu. Y aún hoy, al recordar aquellos días oscuros, el mundo encuentra en la historia polaca una de sus más profundas lecciones de coraje, sacrificio y esperanza. A medida que el polvo de la guerra comenzaba a asentarse sobre las ruinas de Europa, Polonia emergía como una nación profundamente herida, mutilada por 6 años de ocupación brutal, bombardeos indiscriminados, masacres, deportaciones y una doble traición geopolítica. La historia iniciada en septiembre de 1939 no solo marcó el principio de la Segunda Guerra Mundial, sino también el inicio de un largo proceso de pérdida, resistencia y reconstrucción que moldearía el alma polaca por décadas. La destrucción material del país era casi absoluta. Varsovia, que alguna vez había sido una de las ciudades más bellas del centro de Europa, estaba convertida en un mar de escombros. Según estimaciones de la posguerra, cerca del 85% de la ciudad había sido destruida. Otras ciudades como Dansk, Wrocław, entonces llamada Breslau, y Lublin también sufrían daños irreparables. La infraestructura ferroviaria estaba colapsada, los puentes derrumbados, y la mayoría de las rutas intransitables. La agricultura había sido devastada y la industria completamente saqueada o destruida por los alemanes durante su retirada. Pero lo más trágico era la pérdida humana. Se estima que más de 6 millones de ciudadanos polacos murieron durante la guerra,
casi la mitad de ellos de origen judío. Las cifras son tan escalofriantes como difíciles de asimilar. Comunidades enteras fueron aniquiladas. Ciudades con importantes poblaciones judías, como Lublin, Białystok, Łódź o Vilna, se vaciaron por completo. Las sinagogas fueron quemadas, los cementerios profanados, y la historia centenaria de coexistencia desapareció en cuestión de años. El trauma de la ocupación no se limitó al exterminio físico. La destrucción del tejido social, educativo, cultural y espiritual dejó cicatrices profundas. Durante la ocupación alemana, más de 1 millón de niños polacos fueron privados de toda forma de educación. La población intelectual fue deliberadamente exterminada. Profesores universitarios, médicos, artistas, escritores y sacerdotes fueron asesinados en operaciones como la Intelligenzaktion. El objetivo era eliminar cualquier capacidad futura del pueblo polaco para organizarse o resistir. En el este del país, las deportaciones soviéticas dejaron a miles de familias rotas, con padres e hijos enviados a campos de trabajo separados a miles de kilómetros de distancia. Los que sobrevivieron al Gulag regresaron años después a una patria transformada, en la que ya no eran considerados héroes, sino sospechosos por haber vivido bajo influencia extranjera. El nuevo régimen comunista instaurado con apoyo de Moscú trató de controlar no solo la política y la economía, sino también la memoria. Se reescribieron los manuales escolares, se prohibieron conmemoraciones patrióticas tradicionales y se ocultó el papel de la resistencia no comunista. Aún así, la historia no pudo ser silenciada. En las casas, en los campos, en los susurros de las cocinas y en las misas dominicales, los relatos del 1 de septiembre de 1939 y de todo lo que vino después seguían vivos. La historia de la resistencia polaca, del heroísmo de Westerplatte, del sacrificio de Varsovia, del sufrimiento en Auschwitz y Treblinka, de las madres que escondieron a sus hijos en sótanos, del campesino que ayudó a un fugitivo judío, del sacerdote que murió por negarse a delatar a sus feligreses, se convirtió en el nuevo evangelio de una nación crucificada. Con el paso de los años, los sobrevivientes comenzaron a reconstruir, ladrillo por ladrillo, las ciudades destruidas. Varsovia fue reconstruida con una fidelidad sorprendente a sus formas originales. La labor de arquitectos, artistas y voluntarios fue titánica. Usando fotografías antiguas, planos históricos y pinturas del siglo XVIII, se reconstruyeron calles enteras, plazas, iglesias y fachadas. Cada piedra recolocada era un acto de resistencia contra el olvido. No se reconstruía solo una ciudad, sino una identidad nacional. En el plano internacional, la causa polaca seguía viva entre las comunidades en el exilio. Desde Londres, París, Chicago o Buenos Aires, los emigrantes mantenían viva la memoria de su país, escribían libros, organizaban conferencias, protestaban contra la dominación soviética y ayudaban económicamente a las familias que habían quedado en la miseria tras la guerra. Muchos de los soldados que habían luchado bajo bandera aliada no pudieron o no quisieron regresar, sabiendo que los esperaba la represión política. Vivieron como exiliados permanentes, pero jamás dejaron de considerarse polacos. La narrativa oficial impuesta por el régimen comunista presentaba la invasión de 1939 como el resultado de los errores de las antiguas élites burguesas, y glorificaba exclusivamente el papel del Ejército Rojo en la liberación del país. Se ocultaba deliberadamente la participación soviética en la partición de Polonia, la masacre de Katyn y la persecución de los resistentes no comunistas. Sin embargo, la historia verdadera seguía circulando de manera clandestina, pasando de generación en generación, aguardando el día en que pudiera ser contada sin miedo. Con el tiempo, los monumentos conmemorativos comenzaron a surgir, aunque muchos de ellos eran censurados o saboteados por las autoridades. Aún así, en cada aniversario de la invasión, las iglesias se llenaban de fieles que rezaban por los caídos, y se encendían velas en las tumbas comunes de los fusilados. Los nombres de los primeros mártires de 1939 eran susurrados con reverencia: los defensores de Westerplatte, los habitantes de Wielum bombardeados en la madrugada del 1 de septiembre, los oficiales ejecutados en Katyn, los estudiantes fusilados por imprimir panfletos clandestinos. La invasión de Polonia en 1939 dejó también una marca indeleble en la conciencia europea. Fue el fracaso de la diplomacia, de la disuasión, del equilibrio de poder.
Fue el resultado de años de apaciguamiento frente al expansionismo nazi, del silencio frente al rearme alemán, de la indiferencia ante la anexión de Austria y los Sudetes. Fue una advertencia ignorada que, de haber sido tomada en serio, podría haber cambiado el curso de la historia. Polonia pagó el precio de la ceguera de Europa con sangre, con su cultura, con sus ciudades y con sus hijos. El legado de ese septiembre sangriento permanece. Cada vez que el mundo duda ante la agresión, cada vez que se considera que el destino de una pequeña nación es sacrificable por la paz de las grandes potencias, el recuerdo de Polonia resurge como un grito. La historia de su invasión no es solo un capítulo nacional, es una advertencia universal sobre las consecuencias de tolerar el totalitarismo, de callar ante la injusticia, de ceder ante el miedo. Polonia sobrevivió. Sobrevivió al Reich, al Gulag, al fuego y a la ceniza. Sobrevivió al intento de ser borrada del mapa y de la historia. Y aunque la libertad plena tardó décadas en llegar, la voluntad de resistir nunca desapareció. En ese sentido, la guerra que comenzó en 1939 no solo destruyó, también reveló la profundidad del alma de un pueblo dispuesto a perderlo todo antes que rendirse. Y esa lección, más allá de fronteras y de idiomas, sigue siendo uno de los legados más poderosos del siglo XX. Los años posteriores a la guerra no ofrecieron tregua al alma herida de Polonia. Aunque los cañones se habían silenciado en Europa, los ecos del conflicto seguían resonando en cada rincón del país. La derrota de Alemania no trajo la libertad prometida, sino un nuevo tipo de sometimiento. Las tropas soviéticas, que habían entrado como libertadoras, establecieron un sistema autoritario, controlado desde Moscú, que replicaba muchas de las prácticas represivas vividas durante la ocupación nazi, aunque bajo una ideología diferente. Para muchos polacos, el final de la guerra en 1945 no fue un verdadero renacimiento, sino la continuidad de una larga noche iniciada en 1939. Aquellos que habían combatido en la resistencia contra los alemanes eran ahora perseguidos por las nuevas autoridades comunistas. Ser excombatiente de la Armia Krajowa o del gobierno en el exilio era motivo de sospecha, arresto o ejecución. Miles de antiguos partisanos, considerados héroes por su pueblo, fueron etiquetados como enemigos del pueblo por el régimen y condenados a largos años de prisión o directamente a la muerte. A pesar de la represión, el recuerdo del 1 de septiembre de 1939 y de los días oscuros que le siguieron no se borró de la conciencia colectiva. Cada generación creció escuchando, muchas veces en voz baja, las historias de sus abuelos o padres sobre la invasión, la ocupación, la resistencia y los campos de concentración. El silencio impuesto por el nuevo régimen era un silencio tenso, lleno de memoria oculta. En los libros escolares se minimizaba el papel de Polonia en el inicio de la guerra, y se glorificaba el papel soviético, pero en los hogares se contaba otra historia. En este contexto, la memoria se convirtió en una forma de resistencia. El pueblo polaco encontró maneras sutiles y creativas de conservar su historia. Se escribían diarios secretos, se componían canciones prohibidas, se restauraban monumentos en la clandestinidad, y se preservaban fotografías, cartas y objetos de valor histórico como si fuesen reliquias sagradas. Muchos padres enseñaban a sus hijos lo que no podía decirse públicamente, construyendo así una conciencia paralela que escapaba al control del régimen. Con el paso del tiempo, esta memoria clandestina empezó a hacerse más visible. En los años 60 y 70, surgieron movimientos sociales, círculos intelectuales y asociaciones culturales que, poco a poco, desafiaron el relato oficial. Uno de los hitos más importantes fue la aparición del sindicato Solidarność, Solidaridad, a finales de los años 70, que tomó la bandera de la lucha polaca por la dignidad, la verdad histórica y la justicia social. El movimiento, liderado por figuras como Lech Walesa, recogía la herencia de esa resistencia iniciada en 1939, la de un pueblo que no aceptaba ser silenciado. La figura de Westerplatte se convirtió en un símbolo sagrado. Aquel pequeño destacamento polaco que resistió durante 7 días el asedio de la Wehrmacht en septiembre de 1939 se transformó en emblema del coraje nacional. Cada año, a pesar de la vigilancia estatal, cientos de ciudadanos acudían en silencio a rendir homenaje a los defensores caídos. El gobierno intentaba controlar esas manifestaciones, pero no podía evitar que la memoria se avivara en cada flor colocada, en cada oración pronunciada en voz baja.
Asimismo, el nombre de Katyn se convirtió en una herida abierta. Durante décadas, la versión oficial soviética culpaba a los nazis por la masacre de los más de 20.000 oficiales polacos en 1940, pero muchos ciudadanos sabían la verdad. Documentos conservados en secreto, testimonios de sobrevivientes y estudios forenses realizados en el extranjero señalaban a Moscú como el verdadero responsable. No fue sino hasta los años 90, con la caída del bloque soviético, que Rusia admitió formalmente la culpabilidad de la NKVD, confirmando lo que los polacos habían sabido desde hacía medio siglo. La caída del comunismo en 1989 abrió una nueva etapa. Por primera vez en décadas, Polonia pudo contar su historia sin censura. Surgieron museos, archivos, libros y documentales que recuperaban los años silenciados. Los testimonios de sobrevivientes de campos de concentración, de soldados de la resistencia, de familias perseguidas y deportadas, comenzaron a salir a la luz con una fuerza arrolladora. La sociedad polaca se lanzó con determinación a reconstruir su pasado, a poner nombres a las víctimas, a restituir la dignidad robada durante años de ocupación y propaganda. El proceso no fue fácil. Muchas heridas seguían abiertas, muchas verdades incómodas debían ser enfrentadas. Pero el deseo de justicia, de reconocimiento, de memoria, fue más fuerte. Se erigieron monumentos en honor a las víctimas del Holocausto, a los combatientes de la resistencia, a los niños asesinados en los guetos, a los soldados exiliados, a los intelectuales ejecutados. Cada plaza, cada piedra, cada muro se convirtió en un espacio de homenaje y recuerdo. En Varsovia, por ejemplo, se restauraron partes del gueto como testimonio de la barbarie y del valor de sus habitantes. La educación también jugó un papel esencial. Las nuevas generaciones crecieron aprendiendo la historia completa, sin omisiones ni distorsiones. Se estudiaban las causas de la guerra, el papel del Tercer Reich, las traiciones diplomáticas, la brutalidad de los ocupantes, pero también el coraje de los civiles, el ingenio de la resistencia, la fuerza de la cultura clandestina. Las escuelas, ahora libres, se transformaron en espacios de conciencia histórica, donde cada septiembre era una oportunidad para reflexionar sobre el pasado y construir un futuro más justo. En el plano internacional, Polonia fue finalmente reconocida como una nación que no solo sufrió la guerra, sino que luchó con valentía desde el primer día. Se comenzaron a organizar homenajes en otras capitales europeas, se incluyó la historia polaca en museos del Holocausto, en estudios universitarios y en obras cinematográficas. El papel de los soldados polacos en Monte Cassino, en la Batalla de Inglaterra, en el desembarco de Normandía, recibió el reconocimiento que durante décadas les había sido negado. El aniversario del 1 de septiembre de 1939 se transformó en una fecha solemne, no solo en Polonia, sino en el calendario moral de Europa. Es un día para recordar cómo comenzó el conflicto más devastador de la historia humana, pero también para rendir homenaje a aquellos que, frente al horror, no se rindieron. A los que resistieron en Westerplatte, a los que murieron en Wielun, a los que cayeron en Katyn, a los que combatieron en los bosques, a los que murieron en silencio en las calles bombardeadas de Varsovia. Su sacrificio no fue en vano. Hoy, cuando se observa el mapa de Europa y se habla de libertad, democracia y derechos humanos, el nombre de Polonia debe estar entre los primeros. Porque su historia en la Segunda Guerra Mundial no es solo una de sufrimiento, sino también de dignidad inquebrantable. Y porque el relato de cómo comenzó todo, de cómo una nación fue invadida una mañana de septiembre de 1939, y aún así nunca se rindió, sigue siendo una lección viva para todas las generaciones. A medida que se consolidaba el nuevo Estado democrático polaco tras la caída del comunismo, los esfuerzos por rescatar y dignificar la historia de la Segunda Guerra Mundial adquirieron un carácter institucional. Se fundaron museos como el Museo del Levantamiento de Varsovia, el Museo de la Segunda Guerra Mundial en Dansk, y múltiples centros de documentación y archivos nacionales. Estas instituciones se convirtieron en guardianes de la memoria colectiva, proporcionando a los ciudadanos y al mundo una comprensión más profunda y detallada del drama que comenzó en 1939 con la invasión alemana. Las exposiciones permanentes de estos espacios muestran no solo el sufrimiento, sino también la esperanza.
Fotografías restauradas, objetos personales rescatados de ruinas, grabaciones de testigos, reconstrucciones digitales de ciudades destruidas y archivos desclasificados permiten al visitante comprender lo que significó para un niño ver desaparecer su hogar en Wielun, para una madre despedirse de su hijo en Westerplatte, o para un maestro ver su escuela clausurada por la Gestapo. Son historias reales que descienden del plano de los grandes tratados y conferencias, y tocan el corazón de quienes las escuchan. Con el tiempo, surgieron también iniciativas internacionales de memoria compartida. Las autoridades polacas promovieron diálogos con Alemania para abordar el pasado común desde una perspectiva de verdad y reconciliación. Muchos políticos alemanes reconocieron abiertamente la responsabilidad histórica por los crímenes cometidos durante la invasión y la ocupación. Se realizaron visitas oficiales, actos conjuntos de conmemoración y proyectos educativos entre ambos países. Este proceso no buscaba venganza, sino justicia moral y respeto mutuo. Fue un ejemplo notable de cómo la historia puede ser dolorosa, pero también puede sanar. Al mismo tiempo, los sobrevivientes de los campos de concentración, los combatientes del exilio, los niños escondidos durante la guerra y los intelectuales perseguidos comenzaron a ser reconocidos con medallas, homenajes, biografías y documentales. Durante décadas, muchos de ellos habían vivido en el anonimato, cargando con traumas personales y el peso del olvido. Ver su historia reivindicada fue para muchos una forma tardía, pero necesaria, de justicia. Sus voces, muchas veces temblorosas por la edad, seguían contando con claridad lo vivido aquel septiembre de 1939 y en los años de oscuridad que le siguieron. En la literatura y el cine, la invasión de Polonia y la resistencia que generó comenzaron a ocupar un lugar más visible. Películas como Pianista, de Roman Polanski, ofrecieron al mundo una visión íntima y desgarradora de la vida bajo la ocupación nazi en Varsovia. Libros como Esto es Auschwitz, Campos de muerte, Recuerdos del gueto, y muchas memorias personales, comenzaron a ocupar espacio en las librerías, bibliotecas y planes de estudio. Cada una de estas obras ofrecía no solo hechos, sino también emociones humanas, dudas, silencios, coraje y dolor. La historiografía moderna, libre de la censura comunista, comenzó a reconstruir el relato con base en archivos hasta entonces inaccesibles. El papel del Ejército Rojo en la ocupación del este polaco en 1939 fue expuesto en toda su crudeza. Las deportaciones masivas, las ejecuciones de oficiales, la supresión de la identidad polaca en las regiones del Lwów, Wilno y Brest fueron analizadas con detenimiento. Esto permitió por fin una visión más completa de lo que significó para Polonia estar atrapada entre dos regímenes totalitarios. La narrativa binaria de buenos y malos fue reemplazada por un análisis más matizado, más real y más humano. En el ámbito educativo, los profesores comenzaron a recuperar el significado de fechas clave que durante décadas habían sido ignoradas o distorsionadas. El 1 de septiembre volvió a ser una fecha de reflexión nacional. Las escuelas organizaban actos conmemorativos, lecturas de cartas de soldados caídos, visitas a museos y encuentros con veteranos o sus descendientes. El objetivo no era solo enseñar historia, sino formar conciencia crítica. Entender por qué ocurrió lo que ocurrió, cómo fue posible la agresión sin respuesta, qué responsabilidad tuvo el mundo en el abandono de Polonia y cómo evitar que algo similar se repita. Uno de los elementos más impactantes del proceso de memoria fue el esfuerzo por identificar y homenajear a las víctimas individuales. Durante décadas, muchas personas desaparecidas en 1939 o en los años siguientes habían sido enterradas en fosas comunes, sus nombres olvidados o reducidos a cifras estadísticas. Grupos de arqueólogos, historiadores y voluntarios comenzaron a exhumar restos, identificar ADN, restaurar lápidas, recopilar testimonios familiares y devolver identidad a quienes la habían perdido. El resultado fue una recuperación no solo histórica, sino profundamente humana. Además, la Iglesia Católica Polaca, que durante la ocupación había sido un refugio espiritual y muchas veces físico para perseguidos, también tuvo un papel clave en la conservación de la memoria. Parroquias enteras mantenían registros secretos de fieles desaparecidos, ocultaban objetos de valor cultural y organizaban misas clandestinas por los caídos. Décadas después, muchos de estos documentos fueron revelados al público, aportando valiosas pruebas históricas y llenando vacíos emocionales en cientos de familias.
Las iglesias, al igual que los hogares, habían sido bastiones de resistencia espiritual. A medida que se acercaba el centenario del inicio de la guerra, Polonia intensificó sus esfuerzos para comunicar al mundo la verdad de su historia. Se organizaron exposiciones internacionales, conferencias académicas, producciones audiovisuales multilingües y colaboraciones con universidades extranjeras. Se buscaba mostrar que el país no había sido simplemente una víctima pasiva, sino un actor digno, valiente, que desde el primer día enfrentó al totalitarismo con los recursos que tenía. La historia del 1 de septiembre de 1939 no era una nota al pie de página, sino el primer capítulo de una tragedia global. Y junto con la historia también se preservó la esperanza. Porque en medio del fuego, de la sangre y de las lágrimas, también hubo actos de humanidad extraordinaria. Médicos que operaban en sótanos sin luz, maestras que enseñaban a escondidas, campesinos que escondían a fugitivos, niños que transportaban mensajes entre unidades clandestinas, y madres que arriesgaban todo por mantener con vida a sus hijos. La invasión no destruyó el alma polaca, la reveló. Y eso, a pesar del horror, sigue siendo un testimonio de la fuerza humana frente al abismo. Hoy, al recorrer las calles reconstruidas de Varsovia, al contemplar los campos donde antes hubo guetos o trincheras, al escuchar los nombres pronunciados en monumentos silenciosos, uno comprende que aquella guerra no terminó con la rendición alemana, ni con la caída del comunismo. Sigue viva en la memoria, en la enseñanza, en el deber permanente de no olvidar. Porque solo recordando con profundidad y con respeto se puede construir un mundo donde nadie más tenga que vivir lo que vivió Polonia en 1939. La historia de Polonia y su invasión en septiembre de 1939 no puede encerrarse solo en cifras, fechas o tratados diplomáticos. Es una historia viva, tejida con las emociones, el sufrimiento, el valor y la dignidad de millones de seres humanos. Es también una advertencia sobre los peligros del silencio, la pasividad y el cálculo político frente a la injusticia. Desde las primeras bombas que cayeron en Wilun hasta las ruinas de Varsovia, pasando por los bosques donde se formó la resistencia y los vagones que llevaban al horror de Auschwitz, todo ese camino resume la tragedia del siglo XX. Uno de los aspectos más conmovedores de esa historia es la capacidad del pueblo polaco de mantener viva su humanidad incluso en las condiciones más extremas. Mientras el enemigo buscaba despersonalizar, reducir a números y silenciar, los polacos se aferraron a su identidad, a su idioma, a su cultura, a su fe. No fue solo una resistencia militar, sino también moral. En las escuelas clandestinas, en los conciertos secretos, en los versos memorizados a escondidas, en los gestos de solidaridad silenciosa, se mantuvo encendida la llama de una nación que se negó a desaparecer. El legado de esa resistencia trasciende las fronteras nacionales. Cuando se observa la historia global de la Segunda Guerra Mundial, el caso polaco ocupa un lugar único. Fue el primer país que se enfrentó abiertamente al Tercer Reich, sin concesiones, sin acuerdos vergonzosos. Fue también el país que sufrió uno de los repartos más cínicos de la historia moderna, víctima de la colaboración entre dos regímenes totalitarios que, pese a sus ideologías enfrentadas, coincidieron en su desprecio por la autodeterminación de los pueblos. Esa traición geopolítica quedó marcada para siempre en la conciencia nacional. El hecho de que Francia y el Reino Unido declararan la guerra a Alemania, pero no tomaran acción militar efectiva durante la invasión de Polonia, se sintió como un abandono. Aquel momento sembró una profunda desconfianza en los compromisos occidentales, que solo se vería parcialmente reparada décadas después con la integración de Polonia en la OTAN y la Unión Europea. La experiencia de 1939 enseñó a los polacos que la libertad no se regala, se defiende, incluso cuando el mundo gira la cara. En las últimas décadas, el reconocimiento internacional del sufrimiento polaco ha avanzado. Pero aún queda mucho por hacer para que su historia sea comprendida en toda su complejidad. En demasiadas ocasiones, el relato de la guerra ignora o simplifica el papel de Polonia, reduciéndolo a una víctima sin voz o confundiéndolo con episodios aislados. Pero Polonia no fue solo víctima, fue testigo, actor, símbolo. Su historia ilumina las luces y sombras de toda Europa. Por eso, recordar el 1 de septiembre no es solo un acto de conmemoración nacional. Es también una responsabilidad global. Es un recordatorio de lo que ocurre cuando se permite que la ambición, el odio o el miedo dicten el rumbo de la historia. Es un llamado a la vigilancia constante,
a la solidaridad con los pueblos amenazados, a la defensa de la dignidad humana por encima de todo cálculo estratégico. Es entender que la historia no está encerrada en el pasado, sino que dialoga constantemente con el presente. La reconstrucción de Polonia tras la guerra fue un milagro de voluntad colectiva. No hubo recursos abundantes, ni apoyo internacional significativo. Hubo manos, lágrimas y una determinación férrea de levantarse. De entre los escombros se alzaron nuevas universidades, nuevas iglesias, nuevos teatros, nuevas bibliotecas. La lengua polaca floreció, los cantos populares volvieron a oírse, los niños aprendieron en sus aulas sobre los héroes de su patria. En cada piedra recolocada, en cada calle restaurada, había una afirmación silenciosa: seguimos aquí. Y, con el tiempo, ese ejemplo inspiró a otros. La resistencia polaca durante la ocupación fue estudiada por movimientos civiles en diferentes partes del mundo. Su capacidad de organización, su uso de redes clandestinas, su equilibrio entre la lucha armada y la resistencia cultural sirvieron de modelo en contextos tan diversos como América Latina, Asia y Europa del Este. Polonia no solo luchó por sí misma, sino que ofreció al mundo un modelo de dignidad en la adversidad. Hoy, los jóvenes polacos recorren las calles donde sus abuelos combatieron o murieron. Visitan los monumentos, estudian los documentos, escriben nuevas canciones y películas. Transforman el dolor en arte, la memoria en futuro. Ya no se trata solo de recordar, sino de hacer vivir esa historia con nuevas formas, nuevos lenguajes, nuevas esperanzas. Porque la memoria verdadera no es la que se queda en el pasado, sino la que inspira a cambiar el presente. Cada año, el 1 de septiembre, las sirenas suenan en Polonia a las 4:40 de la mañana, la hora exacta en que el acorazado alemán Schleswig-Holstein abrió fuego sobre Westerplatte. Durante un minuto, las calles se detienen. Los tranvías se detienen. Los coches se detienen. La gente guarda silencio. Es un gesto pequeño, pero profundo. Un instante en que todo un país recuerda, no con odio, sino con firmeza. No con deseo de venganza, sino con conciencia. No para revivir el dolor, sino para honrar a los que no se rindieron. En ese minuto de silencio resuena todo lo que fue, los gritos de los niños bajo las bombas, las canciones en los campos, las oraciones en los guetos, los disparos en las ruinas, los pasos de los partisanos en la nieve. Pero también resuena lo que será, una generación decidida a construir un mundo en el que ninguna mañana comience con la caída de bombas sobre una ciudad dormida. Así, la historia de la invasión de Polonia en 1939 se convierte no solo en un relato nacional, sino en un símbolo universal. Un símbolo de resistencia frente al totalitarismo, de fe frente a la oscuridad, de cultura frente a la barbarie. Un símbolo que nos recuerda que, incluso cuando todo parece perdido, hay siempre una luz que puede mantenerse viva. Basta una canción, una palabra, una escuela, una mano tendida. Basta con no rendirse. Como no se rindió Polonia.